Hola a todos, yo soy David Castro Gameres de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estoy resolviendo este problema de un motor turboprop para la materia de ciclos termodinámicos que estoy tomando ahora en mi sexto semestre. Comencemos con el problema. El problema que yo voy a resolver en este video es un problema muy similar al problema 9.91 del libro Fundamentals of Engineering Thermodynamics, la séptima edición de Zafiro. Los cambios que yo tengo en este problema son las eficiencias isentrópicas del compresor y de la turbina. Son distintas y esto provoca que tengamos un resultado real distinto. El ideal probablemente sea muy parecido, sea realmente igual, pero el real sí tiene una diferencia. El problema dice: un motor turboprop consiste en un difusor, compresor, cámara de combustión, turbina y tobera. La turbina controla la propela y el compresor. El aire entra al difusor con un flujo volumétrico de 83.7 metros cúbicos sobre segundo a una presión de 40 kilopascales, 240 Kelvin, y una velocidad de entrada de 180 metros sobre segundos que desacelera esencialmente hasta una velocidad cero. Esto es ideal, por supuesto. El radio de compresión del compresor es de 10 y el compresor tiene una eficiencia isentrópica del 80%. Normalmente es arriba de 90, pero aquí para efectos de hacer una diferencia, por eso lo puse en 80. La temperatura a la entrada de la turbina es de 1140 Kelvin y su eficiencia isentrópica es del 90%. La presión de salida de la turbina es de 90 kilopascales. El flujo a través del difusor y la tobera es isentrópico. Entonces, estos son todos los datos que nos ofrece el problema. Realmente casi nos da todos los datos que corresponde al inciso A. Este lo podemos ver aquí en estos dos diagramas, el diagrama esquemático y el diagrama temperatura-entropía del motor turboprop. En el diagrama esquemático podemos ver el orden de los componentes que tiene un motor. Comenzamos con el difusor y luego pasamos a la cámara de combustión, donde es agregado el calor, y luego pasamos a la turbina y esta está conectada a la propela. Ahí podemos ver los pasos, y en el diagrama temperatura-entropía podemos ver los pasos reales y los pasos ideales. Los pasos reales son aquellos que tienen un apóstrofe después del número, como son el 2, el 4 y el 5. En este caso no vamos a tener un cambio de estado 5 real, porque nuestra tobera no va a tener ninguna eficiencia, sino la vamos a tomar como ideal. En este caso este problema pasaría del 4 real al 5 ideal. El estado A es el primero es el estado en el que el aire está a punto de entrar al difusor, y tenemos todos los datos. Estos datos realmente no tenemos que calcularlos, nos los otorga el problema. Tenemos el flujo volumétrico de entrada, que es 83.7 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos la presión A, que es de 40 kilopascales. Tenemos la temperatura A, que es de 240 Kelvin. Sí, realmente eso es un poco menor a la temperatura de congelamiento, pero tomando en cuenta que el avión va volando a bastante altura, pues es una temperatura razonable. Tenemos la velocidad de entrada, que es de 180 metros sobre segundo. Tenemos una entalpía, que es de 240.02 kilojoules sobre kilogramo, y tenemos un PR, que es la presión relativa, es una constante de 0.6355. Entonces, continuando con el problema, teniendo estos datos del estado A, podemos comenzar a calcular los datos del estado 1. Entonces tenemos esta ecuación. Todas estas ecuaciones son parte de las ecuaciones de la ecuación de estado de los gases ideales, y en este caso se aplican para estados isentrópicos. Y tenemos que para calcular la entalpía A es igual a la entalpía para calcular la entalpía 1 es igual a la entalpía A más la velocidad A al cuadrado sobre 2. Ya tenemos todos esos datos para poder calcular la entalpía 1, entonces es 240.02 más 180 al cuadrado sobre 2,
y esto por conversión de unidades se tiene que multiplicar por 10 a la menos 3 y esto nos da un resultado de 260.09 kilojoules sobre kilogramo. Igual uno de los requerimientos para hacer este video es que necesitamos calcular las temperaturas, las entalpías y las presiones de cada uno de los estados. Las temperaturas y las entalpías tenemos que calcular las ideales y las reales. En este caso el estado 1 no tiene un estado 1 real, entonces calcularemos únicamente las ideales. La presión 1 es igual a la presión relativa 1 sobre la presión relativa A por la presión A. Entonces ahí ustedes pueden ver que nosotros ya tenemos esos datos también, porque calculando la entalpía 1 podemos conocer a través de las tablas de las propiedades de los gases ideales que vienen en casi cualquier libro de termodinámica. Podemos calcular la presión relativa 1 y podemos también calcular muchas otras variables como su entropía y su temperatura. En este caso únicamente utilizaremos la presión relativa 1 y la temperatura para obtenerlas de estas tablas. Entonces, realizando la operación que ustedes pueden ver ahí con los datos obtenidos de la tabla y los que ya nos había dado el problema, obtenemos una presión 1 de 52.9 kilopascales, e integrando todos los datos que nosotros tenemos del estado 1, tenemos la entalpía, la temperatura 1, la presión relativa 1 y la presión 1, como lo pueden ver ahí en la tabla, en el cuadrito. Ahora, para el estado 2 sí requiere un poco más de cálculos, porque en el estado 2 nosotros vamos a tener un estado 2 ideal y un estado 2 real, como lo pudieron ver en el diagrama de temperatura-entropía. Para sacar la presión relativa 2 necesitamos sacar la presión relativa 2 porque ya tenemos los datos que se necesitan para obtenerla, y obteniendo la presión relativa 2 podemos encontrarla en las tablas, y con ella nos vamos a poder encontrar con los resultados de la entalpía y la temperatura correspondientes a ese estado. En este caso es el ideal. Resolviendo y sustituyendo, recuerden que presión 2 sobre presión 1 es igual a la relación de compresión, que en este caso el problema ya nos había mencionado que es 10, multiplicamos por la presión relativa 1, que es 0.8405, y tenemos un resultado que es 8.405, pero para evitar la interpolación, que realmente no afecta a los resultados, lo redondeamos al valor más cercano que se encuentra en las tablas, que es 8.411. Teniendo una presión relativa 2 de 8.411, podemos calcular la entalpía ideal y la temperatura 2 ideal. Ahora, para obtener la presión 2, tenemos que es igual a 52.9 kilopascales por la presión relativa 2 sobre la presión relativa 1. En este caso la ecuación que yo les tengo ahí es incorrecta, pero realmente se puede utilizar la misma ecuación que ustedes pueden ver en la parte de arriba, nada más que sustituimos y despejamos. En este caso el resultado es de 529.409 kilopascales. Y por último también para obtener la entalpía 2R tenemos que despejar la ecuación de arriba. En la ecuación de arriba nosotros podemos ver que se ve involucrada la eficiencia del compresor. Es aquí donde se lleva a cabo la diferencia entre la entalpía real y la entalpía ideal, porque cuando hay una eficiencia quiere decir que va a tener un rendimiento menor. Cuando hay una eficiencia menor a 1 va a haber un rendimiento menor a lo ideal. Ahora recuerden, ¿de dónde salen las entalpías? ¿Cómo es que podemos despejar las entalpías? Bueno, recordemos que el trabajo es igual a la resta de las entalpías, entonces es así como nosotros podemos despejar y obtener las entalpías que se ven en el razonamiento que viene un poco más abajo. Ahora, ese resultado nos da esa operación nos da 565.17 kilojoules sobre kilogramo, y así podemos ver integrados en la tabla de los datos del estado 2 todos los datos que nosotros ya obtuvimos sobre el estado 2. Recuerden que una vez sacando una entalpía podemos obtener la temperatura y la presión relativa. En este caso, como nosotros obtuvimos la entalpía 2 real, podemos conocer la temperatura 2 real,
que también viene ahí que se ve reflejada ahí en la tabla. Ahora, el estado 3, los datos del estado 3 son proporcionados por el problema y nos da una temperatura 3 de 1140 Kelvin, y obteniendo esta temperatura podemos conocer la entalpía y la presión relativa. Y también se nos da la presión del estado 3 es igual a la presión del estado 2, porque ese proceso se lleva a cabo a presión constante. Ahora, el estado 4 utiliza la misma ecuación que se utilizó para sacar PR4, se utiliza la misma ecuación que se utilizó para sacar PR2, es lo mismo, únicamente se sustituyen los datos, es igual, son parte de las ecuaciones de los gases, de la ecuación de estado a proceso entrópico. Ahí ustedes pueden ver la sustitución y nos da un PR4S de 18.36. Ahora, obteniendo PR4 ideal, podemos conocer la temperatura ideal y la entalpía ideal. Y nuevamente, en la segunda ecuación que ustedes pueden ver ahí, se ve involucrada la eficiencia de la turbina y también se ve involucrado el trabajo. Ahora, ese trabajo, recordemos que se obtiene mediante la resta de las entalpías que ustedes pueden ver en el despeje de la ecuación de abajo, y podemos así conocer la entalpía real de ese estado. Ahora, conociendo la entalpía real, también podemos conocer la temperatura real y la presión relativa real. Todos estos datos nosotros los obtenemos de las tablas y los introducimos en la tablita esta de los datos del estado 4, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Y por último está el estado 5. En el estado 5 nosotros también obtenemos PR5 para obtener los demás datos. Como pueden ver ahí, nosotros ya conocemos los demás datos que se encuentran en la tabla. Les recuerdo que P4 nos los dio el problema, nos lo proporcionó el problema, son 50 kilopascales. Y obteniendo PR5 podemos obtener los demás datos necesarios. También les recuerdo que P5 no lo otorga el problema, son 40 kilopascales y son los mismos 40 kilopascales que la presión del estado A. Recordemos que la presión del estado A y la presión del estado 5 siempre son las mismas porque se refieren a la presión atmosférica en ese punto. Y por último, el problema nos exige obtener el empuje. Este se convertirá en el inciso A. El empuje necesita que nosotros conozcamos la velocidad 5 y la masa del flujo de aire por segundo que está entrando a nuestro sistema. Entonces, para obtener esos dos datos y después poder introducirlos en nuestra ecuación que nos permita sacar la fuerza, en este caso el empuje, nosotros tenemos la primera ecuación, que es la velocidad 5 es igual a la raíz cuadrada de 2 por la entalpía 4 menos la entalpía 5. Ahora, ustedes pueden ver ahí el despeje y la sustitución y pueden ver que se multiplica por 1000. En este caso, no sé si recuerdan cuando obtuvimos un poco más arriba la entalpía 1 y multiplicamos por la velocidad, nosotros tenemos que multiplicar por 10 a la menos 3. En este caso, como es lo opuesto a un exponencial, en este caso es una raíz, entonces tenemos que multiplicar por 1000. Así obtenemos que la velocidad 5 es igual a 291.58 metros sobre segundo. Ahora, para sacar la masa, nosotros despejamos la ecuación de estado. En esa ecuación de estado hace falta la masa porque es específico, pero una ecuación de estado absoluta incluye la masa, que ya despejada es esa que se encuentra ahí en la parte de abajo del cuadrito blanco, y sustituyendo los datos nosotros ya tenemos todos esos datos corresponden a los datos del estado 1, todos corresponden a él, son 40 kilopascales, 83.7 metros cúbicos sobre segundo, 0.287 kilonewton metro, corresponde a la constante R de los gases ideales, y 240 Kelvin también corresponden a la temperatura del estado A. Esto nos da como resultado 48.6 kilogramos sobre segundo. Esto les recuerdo que varía dependiendo de la temperatura, la presión y el flujo volumétrico.
Ahora, una vez que ya tenemos la velocidad 5 y la masa en ese punto, la masa que está entrando a nuestro sistema, podemos sustituir en la ecuación del empuje, que como pueden ver ahí al final del desarrollo es masa por la velocidad 2 menos la velocidad 5. En este caso nosotros vamos a tomar velocidad 2 como si fuera la velocidad 5R, la real, menos la velocidad A, que es la de entrada, es la de la salida, menos la de entrada, eso se refiere a 2 menos 1. Nosotros ya conocemos todos esos datos, los sustituimos y tenemos un resultado que es igual a 5.422.78 newtons de empuje. Por último, tenemos como inciso B, tenemos que calcular la potencia de la propela. La potencia de la propela se calcula, la potencia de la propela es igual a la potencia de la turbina menos la potencia del compresor. Les recuerdo que la turbina es la que hace que se mueva el compresor y la propela, por eso es la ecuación de donde esta ecuación surge, es que la potencia de la propela más la potencia del compresor es igual a la potencia de la turbina, porque la turbina es la que hace que las dos funcionen. Entonces, cuando queremos obtener únicamente la de la propela, la despejamos y por eso es que se le resta a la potencia de la turbina. Ahora les recuerdo que las potencias se calculan mediante la resta de entalpías, las cuales nosotros también ya conocemos. Ustedes pueden ver ahí el despeje, luego pueden ver la sustitución con los datos que ya tenemos de nuestras tablas y podemos obtener que nosotros tenemos una potencia de 10.75 megawatts. Eso es todo, les agradezco mucho su atención, espero que les sea de utilidad este video. Buen día.